Bueno, hola chicos, este es el segundo vídeo. Supongo que el primero vino bien, ¿no? Que estuvimos, no sé si os acordáis, explicando la ideología, el pensamiento del antiguo régimen, de la Edad Moderna, y estuvimos explicando el humanismo, el racionalismo y nos centramos muy mucho en la Ilustración del siglo XVIII por todo lo que influía, os lo comenté, en los hechos históricos que vamos a dar en el siglo XIX, ¿no? Y os mandé, bueno, el otro día fue teoría, explicar la teoría, que espero que no tengáis dudas y si tenéis dudas, pues la apuntáis y ya cuando vuelva, pues os la resuelvo, claro. Y os mandé actividades y en este segundo vídeo vamos a corregir esas actividades, que va a ser algo pues más sencillo, porque claro, si habéis entendido la teoría, los ejercicios os va a resultar fácil, ¿no? Os mandé un primer ejercicio que era un cuadro y relacionado con el pensamiento, con la ideología de la edad moderna y había que rellenar ese cuadro. Ese cuadro, ese ejercicio 1 estaba en el blog, os lo enseño, ¿vale? Vamos a ver por aquí, un segundo, paciencia, que os voy a enseñar. Este sería el cuadro, ¿vale? Bueno, el cuadro, lo que pone aquí nombre del pensamiento es muy fácil, porque aquí siglo XVI pues sería humanismo, siglo XVII racionalismo y siglo XVIII ilustración, ¿vale? Muy sencillito. Origen es en qué país europeo se crea. En el caso humanismo Italia, en el caso de racionalismo Francia y en el caso de la ilustración Francia también, ¿de acuerdo? Que ya os dije que después, aunque ese es el foco, el origen, después se va extendiendo por toda Europa. Lo más complicado, pues rellenar esto, que son las ideas y los representantes. Y aquí me voy a parar un poquito más. Voy a empezar con las ideas y después representantes, ¿vale? Bueno, vamos por aquí. A ver, un segundo. Ahí. Las ideas, en el caso del humanismo, que te viene como dos apartados, ¿no? Bueno, pues es fácil. Me da igual en qué apartado lo pongas, el orden es lo mismo. La primera idea sería del humanismo el antropocentrismo, que es valorar al hombre, poner al hombre como el centro de todo, sobre todo su razón y su inteligencia. Y la otra idea, pues sería rescatar la cultura griega y romana o el mundo grecolatino, ¿vale? O el mundo clásico. Estamos hablando de lo mismo. Cuando a veces hacéis un lío, pero cuando nombramos como mundo clásico, en realidad ahí entra dentro Grecia y Roma. Así que es lo mismo, ¿no? En el caso de las ideas del siglo XVII, del racionalismo, te viene como dos apartados, aunque lo podemos fundir y poner en uno. Ya como viene dos apartados, pues bueno, lo vamos a respetar, ¿no? Esos dos apartados. El primer apartado, de alguna manera, coincidiría con el humanismo, porque sería la valoración del hombre, de su inteligencia, de la razón, y la segunda idea sería utilizar esa inteligencia en el campo de la ciencia, en el campo de los científicos, a través de la experimentación. Ese paso de la experimentación sería el segundo punto y que es importante, es aplicar la razón en el campo de los científicos o de la ciencia. Si tú aplicas la inteligencia, la razón en el campo de la ciencia, tienes que experimentar, claro, para sacar fórmulas, leyes, conclusiones. Vale, y después iríamos a la ilustración, al siglo XVIII, a las ideas. En este caso hay como, lo estoy viendo, sí, como 6 apartados, es decir, que tienes que poner 6 ideas. Me da igual el orden mientras que esté puesto las 6 ideas, ¿vale? Entonces, la primera idea, pues sería
en la valoración, la confianza en la razón humana, en la inteligencia. Que estáis viendo que esta idea es común en realidad en toda la edad moderna. Segunda idea, aunque ya os he dicho que el orden a mí me da igual, sería la utilización de esa razón, de esa inteligencia, para tener una actitud crítica hacia el mundo, ¿no?, que le rodea. Presentar una actitud crítica hacia el mundo que le rodea. Cuando digo una actitud crítica hacia el mundo que le rodea, pues ya os dije que los ilustrados pues empezaron a criticar, por ejemplo, el sistema político que había, el absolutismo, y muchas ideas que imponía la religión. Tercera idea, por indicarla, que sería la búsqueda como algo principal de la libertad de pensamiento. Si no se es libre en cuanto a pensamiento, no puedes practicar esa actitud crítica. Entonces era necesario una libertad de pensamiento y acción. Cuarta posibilidad. Si tú quieres esa libertad de pensamiento no es posible si no existe una igualdad de los ciudadanos, de las personas, ¿no? Cuando digo igualdad, ¿a qué me estoy refiriendo? Igualdad, no me estoy refiriendo a que todo el mundo tenga el mismo dinero, que a veces nos confundimos. Cuando aplicamos el término de igualdad, en algunas ocasiones, y en esta ocasión me refiero, a lo que significa es que sea igualdad y que haya igualdad ante la ley, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, ¿de acuerdo? Vale. Quinta, por supuesto, la búsqueda de la felicidad. Ya sabéis que en la Ilustración se consideraba como un derecho fundamental del hombre la búsqueda de la felicidad. Sexta idea, desterrar el fanatismo, la ignorancia, promocionando la educación. Bueno, esas son las 6 ideas de la Ilustración. Confianza en la razón, actitud crítica ante el mundo, libertad de pensamiento, igualdad, al menos de derecho, entre todos los hombres, búsqueda de la felicidad y apoyar la educación para desterrar la ignorancia. Esos 6 puntos que te vienen en el cuadro, me da igual el orden que lo pongáis, porque es lo mismo mientras que los 6 estén, ¿vale? Bien, hasta ahí bien corregido. Los representantes, bueno, pues sería interesante que pusierais el nombre y lo que ha hecho ese pensador o científico o qué es lo que ha apoyado con mayor ímpetu, ¿no? Por ejemplo, en el humanismo, ¿no? Representante, pues creo que os di, si no me equivoco, sí, a Tomás Moro y a Erasmo de Róterdam. Tomás Moro, ¿a qué hay que asociarlo? Sobre todo, a que él apoyaba una sociedad donde hubiera una tolerancia religiosa. Erasmo de Róterdam, con su libro más importante que se llama Elogio de la locura. Fijaros qué interesante. En su libro, para poder presentar esa actitud crítica, pone a la locura como personaje que puede hablar y criticar. Y entonces lo típico de Erasmo de Róterdam es que por él presenta una actitud crítica ante toda la sociedad, criticando sobre todo al clero, su amoralidad, y aboga por una sociedad pacífica, una sociedad donde la guerra fuera desterrada, ¿vale? Racionalismo. Y yo me acuerdo en los representantes que tenéis que poner, pues científicos, que son los que mejor representan ese racionalismo porque son los que mayormente experimentan, ¿no? En este caso hay que destacar Galileo Galilei, que os dije que es el inventor del telescopio, que apoyó, profundizó la teoría de Copérnico, de que el Sol era el centro del sistema solar. Torricelli, que es el inventor del barómetro. Newton, que magnífico matemático y físico, que descubrió muchas leyes, la ley de la inercia, la ley de la gravitación,
también que quizá es la más conocida, ¿no? Donde él explicaba de alguna manera pues cómo actúan los distintos cuerpos con masa en la Tierra, ¿no? Con la gravedad. Bueno, pues eso sería siglo XVII y ya pasaríamos a los representantes del siglo XVIII. Que por supuesto hay muchos, yo me he centrado en tres en la teoría. Entonces, vamos por esos tres, si os parece bien. Uno, Montesquieu, que profundizaba sobre todo en el sistema político ideal o más justo. Y bueno, él consideraba que el sistema político más justo no era el absolutismo, que era el sistema político que existía en esa época, que era el rey concentrando todos los poderes, sino que él abogaba por un sistema político donde hubiera una división de poderes, poder ejecutivo por un lado, judicial por otro, legislativo por otro, ¿vale? Rousseau va a abogar por muchas ideas. Quizás la idea que voy a decir ahora de Rousseau anteriormente en el otro vídeo no la he explicado, pero sería interesante ponerla ahora. Rousseau en uno de sus libros indicaba pues que el hombre nace bueno y es bueno por naturaleza, que si se desvía, se corrompe por la sociedad que le rodea. Esa sería una idea. La otra idea por la que aboga es la búsqueda de la libertad de pensamiento, que para él solo es posible cuando hay una igualdad entre los ciudadanos, si no, no es posible. Y después aboga por otra idea que es la importancia, apoyaba la voluntad general. Es decir, que la voluntad, la idea mayoritaria del pueblo era la que tenía que regir la política. Muy moderno para la época. Después tenemos al otro representante que es Voltaire, que también apoya la libertad de pensamiento y la igualdad ante la ley, ¿vale? Bueno, dicho esto, si queréis, corregimos el otro ejercicio, que eran esos textos que os puse, que tenéis que resumirlo con vuestras propias palabras, ¿no? Que eran textos de ilustrados. De estos ilustrados que he hablado y, bueno, de otros ilustrados que en principio no lo tenéis que estudiar, pero que es interesante leerlo. Vamos a ver, voy a los textos. Sería estos textos que os he puesto. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Para que veáis que no nos hemos liado, que seguimos el blog. Estos textos de aquí, ¿veis? El primero es de Holbach, que es un ilustrado que no hemos hablado anteriormente de él, pero es interesante. Diderot, que os he dicho que es el creador de la enciclopedia. Montesquieu, que sí hemos hablado de él, y Voltaire, que también hemos hablado de él. Muy bien. Voy a ampliarlo un poquito para poder leer los textos mejor, ¿vale? Un segundo. Os leo los textos y os lo explico. Un momento. Y os lo explico que yo creo que si habéis entendido bien la teoría no os va a resultar tan difícil, pero bueno. El primer texto, que es de Holbach, de finales del siglo XVIII, porque no os lo he dicho, pero en realidad el pensamiento de la Ilustración tiene su rebrote, por así decirlo, o surgen más textos ilustrados, sobre todo a finales del XVIII, coincidiendo con la Revolución Francesa, momentos antes de la Revolución Francesa. Bueno, ya os digo, es que la Ilustración y la Revolución Francesa están muy conectadas, ya lo veremos. Bueno, pues Holbach, en su libro El cristianismo desvelado, dice lo siguiente, esto es un fragmento, claro. Dice, en fin, una religión cuyas máximas tienden a convertir a los hombres en intolerantes, a los soberanos en perseguidores, a las personas en esclavos o rebeldes, una religión cuyos dogmas oscuros son motivo eterno de disputa, una religión cuyos principios desalientan a los hombres y les impiden pensar en sus verdaderos intereses, tal religión, digo, es destructiva
para toda la sociedad. Bueno, resumen. Aquí Holbach tiene una actitud muy crítica hacia la religión y está indicando que una religión que es intolerante, que obliga a perseguir otras ideas, que esclaviza a los hombres y hace que los hombres no sean libres, que trae consigo guerras, una religión que anima la disputa, la guerra con otras. Evidentemente es una religión que no es válida, que no merece la pena para él, ¿eh? Que no merece absolutamente nada la pena porque no ofrece nada bueno a la sociedad. Como veis, es muy fuerte lo que dice este ilustrado en una época donde la religión sigue siendo muy importante y que directamente está diciendo que no sirve absolutamente para nada una religión así. Y yo creo que es interesante. Después otro texto es de Diderot, del creador de la enciclopedia. De hecho, es una parte de la enciclopedia y Diderot, la fecha que he puesto aquí es 1751-1772, segunda mitad del siglo XVIII. Y dice lo siguiente, lo leo y lo resumimos, ¿no? Y lo explicamos. Dice, en primer lugar, me di cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el malo, que es necesario razonar en todo, porque el hombre no es solo un animal, sino un animal racional, que en consecuencia siempre hay medios para descubrir la verdad, que quien renuncia a buscarla, renuncia a su cualidad humana y debe ser tratada por el resto de su especie como una bestia feroz. Y que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un insensato o es moralmente malvado. Bueno, es interesantísimo, porque en este caso Diderot lo que está indicando o valorando es la razón humana. Y está diciendo que la razón humana es la inteligencia, es el elemento que nos diferencia de los animales. Y que como es el elemento que nos diferencia de las bestias, de los animales, es un elemento que tenemos que aplicar, razonar constantemente. Porque si no razonas no vas a buscar la verdad y te vas a quedar en la nada, ¿no? Que una vez que tú sepas la verdad, bueno, tú la manejas a tu manera, puedes aceptarla o no, pero que la única manera de encontrar la verdad, de solucionar problemas, es aplicando la inteligencia y la razón. Y que la inteligencia y la razón es lo que nos diferencia de los animales. Como veis, estas ideas son válidas también hoy día, no solo en el siglo XVIII. Después tenemos el otro texto. Yo supongo que lo habéis resumido bien, ¿no? Que no hay problema ninguno, porque son fáciles, he puesto textos fáciles. Y pues tenemos a Montesquieu, que Montesquieu sí lo hemos dado como ilustrado, ¿no? Que sabéis que profundiza mucho en los sistemas políticos más justos. Montesquieu, este fragmento os lo he extraído de El espíritu de las leyes. Y es un poquito más largo, pero vamos, es muy facilito. Dice, en cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Después a continuación te lo explica más fácil esto. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga las que están hechas. Se está refiriendo al poder legislativo. El poder legislativo es quien hace las leyes, que es importante, y quien las modifica si tiene que modificarlas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Se está refiriendo al poder ejecutivo. El ejecutivo es el que ejecuta, el que lleva a cabo esas leyes, ¿no? Y dice, y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Es decir, el tercero se está refiriendo al judicial, al poder judicial, que es el que juzga, el que castiga si llega el caso. De hecho, lo dice en el texto. Este último se llamará poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo. Es decir, te está describiendo en este trocito los tres poderes que existen de manera clara. Dice, en el Estado
en el que un hombre solo o una sola corporación de próceres o de nobles o del pueblo administrase los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente. Es decir, está diciendo, esos tres poderes no pueden estar en una sola persona o en una sola corporación porque no es justa. Esos tres poderes tienen que estar divididos. Esa es la típica teoría que apoya Montesquieu, que como digo, para la época era súper revolucionaria, más cuando lo que había era monarquía absoluta, en esa época, en Europa. Y después tenemos pues, nuestro último texto, que es de Voltaire, que es el otro ilustrado que hemos señalado, ¿verdad? Y dice, es muy cortito el texto de Voltaire, yo creo que es fácil, me da la impresión. Y es muy interesante y podría abrir debate perfectamente la clase. Si queréis, cuando yo termine este vídeo, los 10 minutillos que queden de la clase, podéis debatir lo que dice Voltaire. En clase, si estáis de acuerdo, si no, hasta qué punto, etcétera. Bueno, siempre que el profesor de guardia os deje, que no quiero yo liarla. Y dice el texto de Voltaire, cada hombre, en el fondo de su corazón, tiene el derecho de creerse enteramente igual a los otros hombres. Esto no quiere decir que el cocinero de un cardenal deba ordenar a su amo hacerle la cena, sino que el cocinero puede decir, soy un hombre como mi amo, he nacido como él, llorando, morirá como yo en medio de las mismas angustias y con las mismas ceremonias. Bueno, el texto es precioso, la verdad. ¿Y qué está indicando Voltaire? Pues está abogando por la igualdad entre los hombres. Pero cuando decimos igualdad, esa igualdad que aboga Voltaire hay que tener cuidado, porque la igualdad que dice no es una igualdad de riqueza, no está diciendo que todos tengamos que tener el mismo dinero. No, entonces no estamos entendiendo bien el texto de Voltaire. Ni está abogando porque todos tengamos que hacer el mismo oficio o profesión. No, entonces tampoco hemos entendido el texto de Voltaire. De hecho, te dice que no quiere decir que el cocinero tenga que hacer la misma profesión que un cardenal. No, señor, cada uno tiene que tener su dinero y su profesión. Lo que está abogando es por una igualdad en derechos, ¿de acuerdo? En que todo el mundo sea igual, tenga las mismas leyes y los mismos derechos, que no es poco, que es muchísimo para la época, porque tenéis que ver que en esa época, dependiendo al estamento que tú pertenecieras, por ejemplo, el cardenal es privilegiado y tiene unos derechos determinados. El cocinero es no privilegiado, tiene otros derechos. Eso es lo que él aboga que hay que eliminar. Todo el mundo tiene que ser igual, porque todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, que no es poco, ¿no? Ahora lo entendéis, ¿no? Bueno, pues la verdad que se podía, como digo, establecer un debate de si creéis que esto es efectivo, que esto es real en el mundo contemporáneo, hoy día, si esto es efectivo, en fin. Y me despido de Voltaire, que me encanta Voltaire, repitiendo una frase que él les decía y muy interesante. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es decir, podemos tener diferentes opiniones. Y no pasa nada por tener diferentes opiniones, ni en el siglo XVIII ni hoy día. Bueno, en el siglo XVIII sí pasaba, hoy día no tiene por qué pasar. Se puede tener diferentes opiniones, pero lo que tenemos que estar de acuerdo es que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, aunque sea diferente. Es muy interesante, muy moderno esto. Y a veces hay personas que se les olvida y que defienden sus ideas, pero no dejan expresar ideas diferentes a otros. Eso se llama intolerancia, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, os voy a mandar deberes, que yo creo que ya para la corrección de estos deberes que os mande ya estaré en clase y ya no habrá problema. Y yo creo que hemos cumplido, que hemos avanzado muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los deberes que os mando? En el tema 1, la pregunta B se llama evolución política en el antiguo régimen. Hay una teoría, vosotros le dais a la teoría, la leéis, os lo voy a poner la teoría para que la veáis.
Ahí. Y te viene la política que había en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque en el siglo XVIII te viene un recuadrito que lo he puesto por poner porque no se entra en el temario, pero por si os apetece leerlo, que es el sistema político del siglo XVIII en España. Viene un recuadrito. Bueno, esto es para leerlo, lo de España es para leerlo, que tengáis una idea, aunque lo importante es a nivel general, a nivel europeo, ¿no? Bueno, vosotros leéis esa teoría y tras leer esa teoría hacéis el ejercicio 3. El ejercicio 3 son una serie de textos donde tú tienes que poner, intuir por lo que dicen, a qué siglo pertenece y qué sistema político defiende, ¿vale? Y explicarlo, claro. ¿Por qué? Y os voy a mandar el ejercicio 4. El ejercicio 4 es interesantísimo. Os explico por qué. Es que visualicéis una película, un trocito de película. Vamos por aquí. Aquí, un trocito de película sobre Luis XIV. Y después de visualizar esa película, tenéis que responder estas preguntitas de aquí. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8. Hasta aquí, 4-8. ¿Vale? Bueno, ya os adelanto que Luis XIV es el típico ejemplo que se pone como monarca absoluto europeo. No fue el único, pero el ejemplo que se pone, por eso os he puesto ese trocito de película que está estupendamente. En nuestra asignatura tenemos películas interesantísimas, que nos ilustran muy bien muchos acontecimientos. Bueno, hasta aquí llegué. Ya sabéis los ejercicios que tenéis que hacer, así que para el siguiente día, si os da tiempo, en guardia lo hacéis, si no en casa, pero ya para el próximo día que yo llegue, voy a corregir este ejercicio de política y ya está. Venga, chao, adiós.